Hay un libro que él ha escrito, que está ahí fuera, que se llama No soy un robot, que nos está transformando mucho, y él en ese libro tiene una cosa que dice: concluí la carrera de sociología con el sentimiento de culpa del marido enamorado de su amante. Desde mi ingreso a la Universidad de Iztapalapa pensaba en dedicarme a la literatura. ¿Cómo hace alguien que va a ser sociólogo para ser escritor? ¿Y cómo hace alguien que va a ser escritor para terminar escribiendo sobre tecnología? Porque lo que vamos a hacer con tu libro hoy, si te parece, es que vamos a ir soltando frases que has puesto ahí que a mí me han parecido deslumbrantes, y vamos a ir soltando esas cosas con la intención de provocar que ustedes también, por favor, intervengan y hablemos todos. Solo tengo este micrófono, si no lo juro que lo iba pasando, porque lo que tenemos que hacer es convertir esto en lo que hace Planta 1, que es crear amigos, crear condiciones para que hablemos. Cuéntanos aquello de la sociología y la literatura. Sí. Bueno, antes que nada, ¿qué tal? Bona nit a tothom, qué gusto estar aquí. Felicidades por este espacio magnífico, toda la gente que lo hace posible. Es verdaderamente un gustazo estar contigo otra vez, Fernando, y qué bueno compartir esta velada en este sitio tan estimulante. ¿Se escucha el micrófono? Sí, perfecto. Entonces, bueno, la verdad es que yo siempre me quise dedicar a contar la realidad, a narrar, pero tenía una idea bastante ingenua, si se quiere, de que si yo estudiaba la carrera de letras, iba a convertir lo que era una pasión desaforada en un matrimonio por conveniencia. Entonces iba a tener que leer libros para aprobar materias, iba a tener que sistematizar mis pasiones. Y yo en aquella época pues tenía una idea bastante salvaje de la relación con la literatura y no quería someterla a ningún tipo de rigor académico, pero al mismo tiempo tenía que pasar por el tránsito de la universidad porque era un requisito familiar. Mi padre había fundado una nueva facultad de ciencias sociales en Iztapalapa, un barrio muy popular de la Ciudad de México, en la periferia de la ciudad, una zona en la que solamente había un basurero municipal, un convento de monjas vicentinas y la cárcel de mujeres. Eran los únicos tres establecimientos que había ahí en esa zona de la ciudad, muy cerca del Cerro de la Estrella, donde los aztecas encendían la luz cuando empezaba el año en su calendario para demostrar que con el fin del calendario no se había acabado la realidad. Entonces, en ese espacio poco auspicioso de la Ciudad de México surgió una universidad pionera y mi padre estaba a cargo de la Facultad de Ciencias Sociales y él como una extensión de su paternidad, porque él más que un padre siempre fue un maestro. Entonces me dijo, tienes que estudiar aquí, y ahí hice el plan de estudios y todo. Entonces era un poco como desobedecer todo el mandato familiar. Si él había hecho ese plan de estudios, pues claro, era como una extensión de las obligaciones que yo tenía con él. Y dije, estudiaré algo, y la gran ventaja de la sociología es que es buenísima para los indecisos, porque no trata de nada muy preciso, ¿no? Y entonces, como yo no sabía qué estudiar, era un cóctel de distintas cosas, y bueno, dije esto, lo estudiaré sin poner mucha atención, pero resultó una carrera que me apasionó, especialmente un área que es la sociología del conocimiento, y muchos años después he vuelto a ella de diversas maneras, y este libro es resultado también de un regreso no solo a temas de sociología, sino a temas de observación de la realidad, porque yo no soy un experto en temas de computación, tecnología, ni nada que se le parezca, pero todos los aparatos digitales han transformado nuestras vidas, la forma en que nos relacionamos entre padres e hijos, el trato con el sector financiero, las relaciones políticas, en fin, la pedagogía, todo ha cambiado. Como observador de las costumbres, me interesaba mucho escribir un libro de cómo ha cambiado nuestra vida. A mí me encantaría leer una crónica escrita en tiempo real del momento en el siglo XV en que se inventó la imprenta de tipos móviles de Gutenberg y cómo se transformó la relación entre todas las personas por el hecho de que hubiera un objeto, el libro, que los comunicara de otro modo. Entonces, me pareció un poco tardíamente respecto a esa aventura de Gutenberg, varios siglos después, que sería interesante en nuestro tiempo digital hacer una crónica de eso. Entonces, un libro cuya primera parte es una lectura de la tecnología, cómo nos ha afectado a nosotros, y su segunda parte, una tecnología de la lectura, es decir, cómo el libro puede resistir, intersectarse y explicar el momento contemporáneo. Entonces hay algo de, digamos, de las distintas formas en que me he relacionado con
con la realidad, la literatura, la crónica, el ensayo, la lectura de textos literarios, que más o menos todo esto confluye en el libro. Pero una de las grandes ventajas de la crónica es que uno puede escribir de lo que no sabe, porque el presupuesto de la crónica es escribirla para averiguarlo. Entonces, tú escribes para entender un mundo que todavía no conoces, tratas de descifrarlo, y entonces, pues es lo que he tratado de hacer aquí con la ayuda y las referencias de personas de muy distintos campos, ¿no? Desde teólogos hasta astronautas, pasando por espías, ¿no? Todos ellos relacionados con el mundo de lo digital. Entre todas las cosas que tocas y que vamos a hablar ahora del libro y que vamos a comentar muchas de las cosas que dices, me llamó la atención que hay un concepto que prácticamente no aparece, que es el concepto de la desconfianza. Si las sociedades se estructuran a partir de la confianza de los ciudadanos, y la confianza entre los ciudadanos, y la confianza de los ciudadanos con las instituciones, lo que está sucediendo con la tecnología es que todos desconfiamos de la tecnología y todos nos decimos, ese mail no lo abras, ese WhatsApp no lo abras, uy, si te escriben del banco y te dicen no lo hagas. Y entonces empezamos a desconfiar de una manera permanente, con lo cual nuestra relación, que se establece a través de la tecnología, se establece también a través de la desconfianza. Y eso me llamó la atención, que es lo único que noté a faltar en el libro, la mención de la desconfianza en las relaciones de sociedad y en la creación de ciudadanía. ¿Cómo vives eso? ¿Cómo sientes? Bueno, eso tal vez explica un poco el hecho de que el libro haya sido escrito por un mexicano, porque los mexicanos desconfiamos más de las personas que de los aparatos. Entonces eso ya es una especificidad mexicana. En México incluso nosotros decimos, cuando alguien de manera sorprendente resulta confiable, decimos, se ganó mi confianza. Es decir, la confianza es algo que se gana arduamente y que es improbable que ocurra. Lo normal es no confiar. Entonces, bueno, como lo normal es no confiar, pues ya la desconfianza se da por supuesta como una forma de supervivencia. Dices y mencionas una cosa de Byung-Chul Han, que dice: las redes representan un presidio donde los reclusos construyen su propio encierro. Y es verdad, somos prisioneros de las redes. ¿Qué nos ha pasado? Hay una fábula de Kafka que ilustra perfectamente esto con una parábola. Es un esclavo que está siendo azotado por su amo, y de pronto el esclavo toma el látigo y este objeto liberador, que es el látigo, lo utiliza para azotarse a sí mismo. Es decir, se convierte en su propio esclavo. Y es un poco lo que nos pasa con las redes, con los teléfonos celulares, etcétera, en la medida en que sentimos que son espacios de opciones liberadoras, que son espacios de oportunidades, de ofertas, sin darnos cuenta de que estamos pasando por una enajenación feliz, lo cual es muy distinto a la enajenación, por ejemplo, que Marx estudió en sus manuscritos filosóficos, el Marx de Juventud, que puso mucho el acento en la enajenación que produce el trabajo forzado. Es evidente que esa enajenación es del trabajo que te deshumaniza, que te desvive, es un trabajo duro, la famosa maldición bíblica del trabajo. Y en cambio, esta enajenación la percibimos como un beneficio, no nos damos cuenta de que estamos aislados de nosotros mismos. Entonces, es algo interesante de estudiar, porque lo que muchas veces se percibe como una bondad, en realidad es una distracción y evasión de lo que tú puedes ser, porque además, como nadie te conoce mejor en esta época que tu sistema operativo, ya el algoritmo que lo controla te puede dar ofertas relacionadas con las cosas que te interesan, con las búsquedas que ya hiciste. Por lo tanto, tú estás siempre sometido a formulaciones de tentaciones que no sabías que podías tener, pero que cuando llegan son satisfactorias porque están en el campo lógico de tus intereses. Sin embargo, esto opera por semejanza, es una posible tiranía de lo mismo, es decir, te repiten lo ya sabido porque esa es la conducta que tú has tenido. Mientras que la cultura es el espacio de la pluralidad, de la diversidad, de poder entrar en contacto con cosas que no sabías que te podían gustar.
En cambio, el algoritmo te da lo que garantizadamente ya te gusta. Entonces, te satisface, pero a partir de una reiteración de lo que tú ya eres, no de una diversificación posible de tu personalidad, que es justamente lo que te ofrece la literatura. Tú hablabas, por ejemplo, de migraciones, empezaste hablando de eso, de la situación de estar en un país y no en otro, en un país que no es el tuyo. Bueno, la literatura misma es un hecho de migración. Leer un libro es estar en otro sitio que no es el tuyo. Por eso, volviendo a Kafka, también él decía, yo quisiera ser un chino que vuelve a casa. Esa es mi mayor ilusión. Y es algo muy, muy significativo, porque él quiere ser un chino, es decir, alguien totalmente apartado de su realidad de judío en Praga, pero quiere ser un chino que vuelve a casa. Es decir, le ilusiona la normalidad de lo ajeno. No imaginarse como otro problemático, radicalmente diferente y aislado, sino imaginarse como otro que tiene un sitio y un hogar, regresa a su casa. Si él fuera un escritor chino, se imaginaría como un checo que regresa a casa. Entonces eso es la literatura, es la posibilidad de volver a una casa que te asignas imaginariamente. Y esas migraciones son consustanciales a una actividad que es por definición extraterritorial, ¿no? Que es la actividad de escribir y la de leer. Hablando de la enajenación, dices que Psaros alertó sobre la enajenación producida tanto por el trabajo como por el consumo. Medio siglo después, la dominación se ejerce de otro modo. El sujeto abdica de sí mismo ante una pantalla donde los simulacros sustituyen a los actos. Eso me llamó mucho la atención porque es verdad, es como si de alguna manera estuviéramos depositando toda la necesidad de aventura y toda la necesidad que tenemos de vivir las cosas y toda la necesidad que tenemos de sentir en el simulacro de verla en una pantalla y creernos que eso nos está pasando a nosotros. Y yo, de hecho, con esta capacidad de fabular que tenemos todos, he contado cosas que no me han pasado nunca, pero que he visto que han pasado en las pantallas y las he contado como si me hubieran pasado a mí. Y las he contado tan en primera persona que mi mujer me ha dicho, pero ¿y a ti cuándo te pasó eso? Y yo he dicho, ya te contaré, pero es que no me ha pasado nunca. Lo que pasa es que yo había visto que le pasaba a alguien. ¿Cómo es esto de que nos va inundando tanto la realidad virtual que la terminamos convirtiendo en nuestra realidad? Sí, mucha gente pasa más tiempo en la pantalla que en la realidad, ¿no? Hay una canción de John Lennon en la que él dice, la vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas, que es una manera bastante sabia de referirse a la sustancia fugitiva del presente, que no siempre atrapamos, ¿no? La vida está sucediendo y muchas veces la podemos recuperar como recuerdo o la podemos evocar como algo proyectado hacia el futuro, pero el aquí y el ahora se nos escapa continuamente y esto se ha vuelto muchísimo más evidente con la vida en pantalla, en donde nos representamos a nosotros mismos con un alias muchas veces. Tenemos que tener un password para distintas cuentas o varios passwords. Necesitamos nuestro número de identificación personal para acceder a determinadas páginas. Entonces, tenemos una cualidad de avatares en las redes, ¿no? Y eso definitivamente nos da una existencia espectral que no necesariamente es una existencia perniciosa o negativa. El problema, como todo, tiene que ver con el tiempo que estamos en pantalla y el grado de abducción que nosotros podemos permitirle a la pantalla. Si te dedicas exclusivamente a eso, pues ya hay fenómenos como el autismo electrónico, es decir, gente que se aísla de la realidad y le cuesta mucho trabajo regresar a ella. Yo estuve en un campamento en Corea del Sur en donde chicos que han abusado del uso de las pantallas digitales son reeducados para insertarse en el mundo real y la educación que reciben es verdaderamente sorprendente porque recuperan la posibilidad de tostar el pan, de untarle mantequilla, de atarse los cordones de los zapatos. Me recordaba ese texto de Julio Cortázar de Instrucciones para subir una escalera, ¿no? En donde parecería que subir una escalera es un acto técnicamente dificilísimo, ¿no? Que empieza diciendo, sucede que a veces el piso se dobla hacia arriba, ¿no? Eso es la descripción de un escalón, ¿no? Entonces, estos muchachos están reaprendiendo a subir una escalera porque se han alejado totalmente del mundo de la tercera dimensión. Es, por supuesto, un caso extremo, pero
todo lo que tiene que ver con el uso de herramientas y de medios, y yo creo que esa es una de las grandes reflexiones de la cultura, tiene que ver con el equilibrio de cómo utilizarlos. Es decir, mientras son medios, son productivos. Cuando se convierten en un fin en sí mismos o en una prótesis de la que no podemos desprendernos, eso nosotros nos convertimos en rehenes de los medios. Muchas veces sucede que, por ejemplo, en países como México, donde se va la luz, ¿no? Hay un apagón de todos los aparatos, pero entonces se va la luz y nosotros mismos nos apagamos. Ya no sabemos qué hacer, ¿no? Digo, yo tuve una anécdota, por ejemplo, en mi casa habita un animal salvaje que es un animal endémico de la Ciudad de México, el cacomixtle. El cacomixtle es una especie de mapache muy lindo, con una cola anillada, de hábitos nocturnos, al que le gusta lo dulce. Y como le gusta lo dulce, los cables del internet o de los cables del teléfono están recubiertos, ¿verdad?, de este hule que tiene un sabor dulce para ellos, entonces les gusta comerse esos cables. Y el cacomixtle se comió los cables de mi casa, ¿no? Y naturalmente mi hija se fue a la casa de su madre porque vivía conmigo, pero no podía estar en una casa incomunicada, ¿no? Se lo conté al vecino y entonces él fue a cortar los cables del internet para ver si se liberaba de su hija. Entonces, porque estamos viviendo en eso, ese es el tipo de relaciones que tenemos, ¿no? Y además yo me enteré de la decisión de mi hija de mudarse con un mensaje de texto, porque la forma más fluida que tenemos de comunicación es a través de mensajes de WhatsApp o de texto. Entonces, es la nueva circunstancia en la que estamos viviendo. Tiene utilidades maravillosas de acceso a informaciones instantáneas, de sortear censuras que antes había para adquirir informaciones, todo esto, pero al mismo tiempo también nos condena a ser nosotros rehenes de estos aparatos, ¿no? Y ese es un poco el equilibrio que debemos nosotros sostener. Paracelso decía, la dosis hace al veneno, ¿no? Entonces, depende de cuál es tu dosis, eso se puede convertir en un veneno. Entonces, no está mal en estos tiempos recordar a un alquimista. Y sucede en esto, antes de seguir con el libro, que hay otra cosa que me llama mucho la atención, que es como efectivamente le sucede a tu hija y como efectivamente nos sucede a todos, estamos tan colgados de las pantallas que ya prácticamente no leemos, sino que leemos pantallas, no leemos libros, leemos pantallas. Y me llama mucho la atención que las políticas de educación y las leyes de educación en Estados Unidos ya no se tienen que preocupar porque ya han quitado el Ministerio de Educación, entonces ya no hay de qué preocuparse, pero me llama mucho la atención que las leyes de educación sigan teniendo políticas de lectura y en sintaxis sobre los libros y en trabajos sobre el material escrito y no haya una sola asignatura que se llame para aprender a leer pantallas, para aprender a entender pantallas, como que las políticas de educación se están desprendiendo y otras muchas políticas de la realidad social. Esta mañana había aquí una mesa sumamente interesante con la directora de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura de España y se hablaba de que las políticas lo que tienen que hacer es un poco como abrir puertas, ser el espacio que abra puertas a las nuevas realidades y ser el espacio que realmente facilite a la institución, al gobierno y a la política, valga la redundancia, para entrar de verdad en la vida de los ciudadanos. ¿No crees que hay un desfase total entre lo que es educación y lo que es la realidad? Y en esto ahora que veo aparecer a Ángel por acá y que Transit se dedica a esto, a la construcción de instituciones culturales. ¿No crees que hay una separación total entre lo que es la vida cultural de los ciudadanos que pasa por aquí y lo que son las políticas culturales de las instituciones que nos cuesta mucho saber por dónde pasan? Tienes toda la razón. No sé si es el último libro que escribió Beatriz Arlo, La intimidad pública. Ella habla de la comunicación digital y dice que la comunicación digital no llega acompañada de una pedagogía para usarla. De modo que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, que entender la forma en la que utilizamos el mundo digital, la lectura en pantallas y la interacción a través de mails, tweets, etcétera. Y esto también atañe, y eso es una de las cosas importantes que señala Beatriz Arlo, también al contacto entre las generaciones. Es asombroso que en el sistema escolar, en las universidades, no haya una discusión, lo que tú dices, una pedagogía
digital, pero al mismo tiempo que no haya una discusión entre generaciones, o sea, padres e hijos en la escuela discutiendo cómo se debe utilizar esto, cuánto tiempo, de qué manera, con qué límites, si es que hay límites o no, y también que se establezcan códigos mucho más viables para que trabajen los maestros con los alumnos. Cada vez que hablas de estos temas, siempre hay algún profesor de instituto en el público que dice, bueno, es que yo tengo un problema gravísimo con los alumnos porque es muy difícil controlar si han copiado o no, la generación copy-paste, ¿verdad? Que ha estado utilizando las redes de manera fraudulenta porque presentan como propios trabajos ajenos, ahora el ChatGPT, etcétera. Entonces no hay un control posible, lo cual nos lleva también a una consideración cultural global que entre todos deberíamos establecer márgenes sociales de uso, por ejemplo, de recursos como el ChatGPT, que es un recurso válido, es un recurso muy interesante, es una nueva herramienta, pero debemos saber, sería muy bueno que hubiera, por ejemplo, una fuente tipográfica exclusiva del ChatGPT irreproducible y que denotara que eso fue hecho por una máquina y no por una persona. Y eso técnicamente se puede hacer, pero naturalmente no se quiere hacer porque ha sido creado como un sistema que se alimenta y retroalimenta con el uso de las personas y se confunde con el uso de las personas. Es decir, ese es parte del propósito esencial del ChatGPT, pero eso también nos lleva a este tipo de problemas que padecen todos los maestros, el difícil discernimiento de hasta dónde empieza lo que escribió el alumno, dónde termina. Ya se está apelando mucho también al retorno a la caligrafía, en fin, otras formas de conocimiento, pero también en la pedagogía ha habido experimentos interesantes, Fernando, de dividir un grupo de niños que no tienen experiencia previa ni en lo digital ni en el mundo de soporte firme en papel. La mitad del salón aprende en papel, la otra mitad aprende en pantalla y la mitad que aprende en papel lo hace de manera mucho más satisfactoria, ¿no? Por la configuración misma del cerebro, que está acostumbrado el cerebro desde hace milenios a interactuar con la tercera dimensión y entender que las cosas que tienen una realidad táctil son mucho más comprensibles que las cosas que simple y sencillamente están representadas de manera plana en una pantalla. Hay una frase que le gustaba mucho a Aristóteles que dice: el hombre piensa porque tiene manos, y esto tiene que ver con la forma en que estamos totalmente interactuando a nivel corporal. Ponemos en juego el cuerpo en lo que nosotros hacemos para tener una satisfacción intelectual, y eso pasa por distintas partes del cuerpo, entre otras las manos. Entonces el objeto papel ayuda mucho a entender mejor. Entonces son reflexiones que tenemos que hacer. El gran problema es que el avance de lo digital es tan veloz que en lo que nosotros empezamos a reflexionar, pues ya vamos más tarde que nunca. A mí me pasa contigo eso mucho, que vas tan rápido que se me van ocurriendo mil preguntas y digo, mira, ¿qué le iba a preguntar yo ahora? Porque ha sido muy deprisa. Aristóteles, ¿se acuerdan ustedes del nombre de la rosa, verdad? El nombre de la rosa, el problema era el texto que Aristóteles había escrito sobre la risa y sobre la capacidad de reírse y el terror que le tienen las religiones y los fundamentalismos a la risa. Y lo que me está preocupando muchísimo es que entre todas las fake news y entre todas las cosas que pasan en las redes, una de las que está desapareciendo es el sentido del humor, porque nos ponen además estos humoristas que no son humoristas, es gente como muy chabacana, ¿no? Gente que caca, culo, pedo, y entonces no, realmente se está perdiendo como un sentido del humor, y la tragedia está inundando a ese sector que, como no está educado para leer lo que significan las redes y lo que significan las pantallas, es un sector que preocupantemente está votando por la tragedia, porque votar a la extrema derecha es votar a la tragedia. Y entonces, que en estos momentos un porcentaje tan alto de la gente joven en España o en Colombia o en México esté como decantada por votar a lo que le viene por las redes, que es la tragedia de expulsemos a los emigrantes, acabemos con el LGTBI, esa tragedia que nos venden. ¿Cómo
¿Cómo piensas? Porque el final de tu libro es como una recuperación de la lectura, como una recuperación del libro, como luego vamos a hablar de eso. Por favor, si alguien me quiere interrumpir, que lo haga, porque ya no sé cómo seguir con esto. Entonces, ¿cómo crees que las redes pueden ayudarnos a recuperar un cierto sentido aristotélico del humor antes de que esos curas de los monasterios cometan 1000 asesinatos como en el nombre de la rosa con tal de que nadie lea eso? Porque lo que está pasando con las redes es que nos quieren convencer de que la tragedia es la forma de existir. Yo no sé muy bien lo que estoy preguntando, pero tengo como la sensación me pasa que la red me parece trágica, no me parece algo entretenido. Bueno, uno de los elementos trágicos de las redes, sin duda alguna, es el pensamiento binario. O sea, el hecho de que se reduce casi todo a dar un like, estar a favor o estar en contra, sumarte a un linchamiento, etcétera. Hay una sobreexposición, por ejemplo, en las redes de la irritación, y esto tiene una explicación psicológica muy clara. Cuando algo te indigna, tú quieres reaccionar. Entonces, esto es una cosa escandalosa. Alguien cometió una fechoría o parece que cometió una fechoría, te indignas, te pronuncias en las redes. Entonces, hay una gran exposición de eso. Yo estoy convencido, quizá vanamente, pero lo estoy, de que el ser humano no ha renunciado a la enmienda, a la recapacitación, a otro tipo de reacciones. Sin embargo, recapacitar o reconsiderar es un movimiento psicológico hacia adentro, ¿no? Es decir, yo me corrijo a mí mismo y digo estaba equivocado, pero nadie manda un tweet para decir ya entendí, ¿no? No sabía lo que decía. No, eso no está en la dinámica de las redes. En la dinámica de las redes todo es de un color o de otro color en esta polarización necesaria. Por eso Cambridge Analytica, una empresa que se ha servido de inteligencia artificial, ha podido influir en elecciones políticas en más de 30 países, uno de ellos México con la elección del presidente Peña Nieto, porque lo que hacen es exacerbar la discusión bipolar y potenciar a un candidato que representa uno de los polos claramente, y entonces ese candidato es el que de manera simplista te conviene a ti, ¿no? Y yo creo que la cultura, y eso es importante decirlo aquí, es todo lo contrario, es el mundo del pensamiento complejo, y el pensamiento complejo incluye la ambivalencia, la contradicción, la ambigüedad, la posibilidad, lo que no ha ocurrido pero podría suceder, las conjeturas, la lectura entre líneas, la interpretación múltiple, etcétera. Tenemos una sociedad de la información en donde los datos son unívocos. Un dato solo se puede interpretar de una manera. Entonces es una comunicación unívoca, la comunicación informática, y yo creo que lo que nos hace falta es construir una sociedad de la narración, porque la narración, a diferencia de la información, se abre a muchas lecturas, y eso es también uno de los placeres de la experiencia estética, que es entendida, cualquiera que sea el objeto del arte, de manera distinta por cada uno de los receptores. Y esto es lo que hace que una obra se convierta en clásica. Se transforma en clásica porque generación a generación va siendo comprendida de manera diferente. Entonces, este rico acervo de la lectura múltiple, del pensamiento complejo, está en la cultura y no puede ser dejada exclusivamente en los mecanismos digitales más obvios. Hay, por supuesto, arte digital y alguno de ellos de gran nivel, ¿verdad? Pero estamos hablando, digamos, del tráfico más común que está en las redes, y que la verdad pues sería un poco vergonzosa la imagen de nuestra especie que pudieran tener los antropólogos del futuro viendo todos los tweets que se mandan hoy en día, ¿no? Es realmente un poco penoso. Y bueno, al pensamiento complejo pertenece el sentido del humor, porque el chiste justamente es una variable de la inteligencia. O sea, Augusto Monterroso, que fue un gran humorista, un escritor guatemalteco afincado en México, decía: la verdadera función del humorista es hacer pensar, y a veces hasta hacer reír, porque la ironía y el humor te hacen pensar de otra manera. Entonces, y además te permiten situaciones complejas, como por ejemplo la reconciliación crítica con la realidad. Es una reconciliación con la realidad porque te burlas de ella, ¿no? Como ayer, que lo acaba de dar un ejemplo
ángel ante todos nosotros, ¿no? Yo iba a ir a la cárcel acusado de un robo involuntario, porque en realidad yo simplemente estaba trasladando mochilas que no eran mías de una mesa a otra sin saber que estaba trasladando mochilas de personas que no tenían que estar en nuestra mesa, esas mochilas, ¿verdad? Pero él convierte esta posible tragedia en una broma, en un chiste, ¿no? Y ese es el pensamiento complejo, ¿no? Es decir, te reconcilias críticamente con la realidad porque la realidad no deja de ser confusa o desagradable, pero al poderte burlar de ella, esto se vuelve satisfactorio. Lo que era incómodo, lo disfrutas, ¿no? Y eso es lo que te permite el sentido del humor. En ese sentido, es un remedio de supervivencia. Y continuando con No soy un robot, dices, Valery señaló que necesitamos ser dichos para existir. El otro nos confiere realidad. Y esto enlaza con lo que andabas diciendo de que nosotros ya ahora no nos sabemos mirar para adentro porque necesitamos la realidad que nos confiere el otro. En caso de que llegara un aparecido, lo terrible no sería verlo, sino que no nos viera. Esta teoría del cambio del fantasma me gusta mucho. Esta teoría de que el problema no es que yo vea fantasmas, es que el fantasma no me vea a mí, eso me gusta mucho. Sí, todo el tiempo estamos constatando que existimos, ¿no? Pasamos ante la vidriera de un comercio y de manera inadvertida o más o menos propositiva vemos nuestro reflejo, vemos nuestra imagen, ¿no? La gran tragedia de los vampiros es que no se pueden ver a sí mismos reflejados en los espejos. Entonces, pero lo que es curioso es que nuestra identidad está fuera de nosotros. Alguien nos tiene que ver o reconocer para saber que existimos. Pues son los otros los que nos dan entidad. Y esto lo padecimos particularmente en el encierro de la pandemia. O sea, la falta de contacto con los demás nos hizo poner en valor lo importante que es estar cerca de los otros, crear comunidad, poder, por ejemplo, pasar un libro de mano en mano. Yo creo que esa es otra de las superioridades del libro en papel, en el sentido de que crea una comunidad directa, ¿no? Y eso falta, ¿no? Y el ser humano, hay ejemplos que a mí me parecen conmovedores de la necesidad, a veces desesperada, de establecer contacto con el otro. Por ejemplo, en los deportes de conjunto es muy común que haya relaciones muy estrechas entre todo un grupo, pero ¿qué sucede con esos solitarios que se pasan la vida yendo de un lugar a otro del planeta para jugar tenis en condición de singles? Juegan ellos solos. Y entonces es muy conmovedor ver que al final de varias décadas de competencia, el mejor amigo que tienes es tu más acérrimo enemigo, ¿no? Entonces, es tal la necesidad del contacto con el otro que el mejor amigo de Ivan Lendl es Joe McEnroe, el mejor amigo de Nadal es Federer. Es decir, no pueden estar solos y su única manera de compañía es la competencia con el otro al otro lado de la red. Bueno, si los tenistas necesitan eso, pues con más razón las personas menos dedicadas a una labor tan solitaria. ¿A los escritores nos pasa igual? ¿Que viajáis solos y necesitáis al otro, a veces para meteros con el otro, a veces para haceros cómplices del otro? ¿A los escritores nos pasa que viajáis solos y esa soledad? ¿Cómo es eso del escritor? Bueno, nosotros en México decimos que México es una gran potencia de las actividades que se ejercen en soledad y sufrimiento, como la caminata. Hay muy buenos participantes en la caminata, el boxeo y la literatura. Eso decimos, pero eso decimos para quedar bien con nosotros mismos, porque en realidad la literatura es una conversación entre muchos, ¿no? Entonces, aunque sí se ejerce en soledad, está apelando siempre a la existencia del otro, ya sea el que esté del otro lado de la página o el autor que tú lees y del que te alimentas. No hay literaturas solitarias, ¿no? Eso lo decía muy bien Borges. Nadie escribe absolutamente en soledad, por principio de cuentas, porque utiliza una lengua trabajada desde hace milenios por muchas personas, pertenece a una época, se deja influir por muchísimas voces, escribe de gente que más o menos conoce o de temas que están fuera de sí mismo, pero al mismo tiempo requiere de un contacto real con los demás, ¿no? Entonces eso me parece que es interesante.
Y es muy interesante y además me ha parecido preciosa esta frase. La belleza es el fracaso del dolor. Sí, bueno, una de las grandes, digamos, paradojas del arte es que situaciones totalmente tristes y dramáticas te pueden dar un enorme placer estético. O sea, lees una novela rusa donde se sufre de principio a fin y estás cautivado y estás llorando con los calvarios, pero sientes, como diría Pessoa, una tristeza buena, ¿no? Es decir, hay una redención en el hecho de saber que todos esos sufrimientos y esos dolores tan magníficamente expresados se convierten en una forma del placer. Entonces, esa belleza generada por Dostoyevsky o por cualquier otra persona que haya sabido sufrir de manera convincente y convertir eso en una obra de arte es una derrota del dolor, ¿no? Entonces, la belleza sirve para derrotar el dolor. Yo creo que eso es bastante evidente en el arte. Y eso es algo que todavía no pueden hacer las máquinas, porque la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo, pero pobrecita todavía no sabe sufrir. Mientras no lo aprenda, difícilmente podrá crear un gran poema del despecho, ¿no? Del amor imposible. Dices que la historia de la cultura, que esto también me gustó mucho, puede ser estudiada a partir de la cambiante relación con la sinceridad. Decíamos al principio, bueno, no lo decíamos, lo decía yo, tú no has dicho nada al respecto, que una de las cosas que hace la red y la tecnología es mentirnos permanentemente, nos miente en todo lo que nos cuenta. O yo por lo menos siento que la desconfianza se instala mucho cuando yo me pongo a juzgar con los aparatos y con los cacharrines y con todo eso. Entonces, si la historia de la cultura, que esa frase me marcó mucho, es la cambiante relación con la sinceridad, ¿cómo va a ser la historia de nuestra cultura tecnológica? ¿Con qué sinceridad nos vamos a relacionar? ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, es una pregunta profética, ¿no? Porque no sabemos muy bien lo que va a pasar. Lo cierto es que cada época tiene una manera distinta de relacionarse con la sinceridad y el arte expresa formas diversas de la sinceridad. No es lo mismo el arte, digamos, de la Edad Media, el arte del Renacimiento del siglo XX, expresaron formas distintas de lo humano y en tonos diferentes. Hoy en día, por ejemplo, está muy en boga la autoficción, está muy en boga no solamente el expresarte con sinceridad, sino también la posibilidad de convertir la sinceridad en una extensión de la ficción, es decir, que se borren los límites entre una cosa y la otra. Estamos en una época de autoafirmación del yo, en buena medida porque hay un yo homogéneo en el que todos nos parecemos. O sea, en este momento en que todos podemos ser números de cuenta en el sistema bancario, en el que todos podemos ser controlados por el iris en los aeropuertos, en el que hay una homologación de la especie, en el que podemos, en la pandemia, recordarán ustedes, unos podíamos circular por unos países porque teníamos la vacuna Pfizer, pero otros podían circular por otros porque tenían la vacuna Sputnik. En México la vacuna Sputnik es rusa y que es muy buena, se utilizó muchísimo, pero naturalmente fue prohibida en muchos otros países el acceso de las personas que tenían la vacuna Sputnik. Lo mismo la vacuna CanSino, todos los maestros de México recibieron la vacuna CanSino, que es vacuna china, tampoco podían circular. Entonces de pronto una pareja, él podía ir a un país y ella podía ir a otro, de acuerdo a cómo estuviera vacunada, ¿no? Entonces tenemos un control biopolítico progresivo, ¿no? Entonces, en todo este contexto, yo creo que es muy, muy importante hacer una reflexión que nos lleve nuevamente a la esencia de lo que nosotros estamos planteando como qué es lo humano. Eso es una pregunta que a mí o sea, si yo no soy un robot, entonces, ¿qué es lo contrario? ¿Qué es lo humano? Porque para demostrar que tú no eres un robot, bueno, tienes que marcar una casilla, que eso es bastante fácil. Hasta ahora, esto es muy interesante. La razón por la que la máquina entiende que no está respondiendo un robot es por la forma en que nuestro dedo
se mueve en la almohadilla electrónica. O sea, en realidad es una respuesta táctil, no es una respuesta cognitiva. Eso lo podría hacer una máquina, pero ya hay un robot de Google que se puede atar los cordones de los zapatos, pronto podrá hacer ese mismo movimiento. Entonces pasan a una segunda prueba, que es reconozca usted los semáforos que hay en estas fotografías. Entonces, el ser humano es el que es capaz de reconocer 4 semáforos. Y entonces, eso además se lo dices a una máquina que es la que te acredita como humano, ¿no? Entonces, somos la primera generación de la especie en esta circunstancia. Y entonces, yo creo que llega el momento de preguntarnos qué es verdaderamente lo humano, ¿no? Y ahí hay una discusión social importante, porque generalmente cuando decimos que una persona es humanitaria o que es muy humano, hablamos de virtudes que muy pocos tienen en la especie humana. Son virtudes que deberíamos tener, aspiracionales, pero que no necesariamente tenemos en una especie donde hay más asesinos que genios, ¿no? Entonces, ahí hay una redefinición de lo humano a la que corresponde a la cultura dar y discutir y pensar qué es lo que todavía nos constituye como especie. Y hablando de eso mismo, tú dices que en la primera parte de este libro me ocupé de la forma en que convivimos con la tecnología y la progresiva disolución de la realidad. ¿En qué medida lo humano mantiene su registro ante la creciente dependencia de las máquinas? ¿En qué medida seguimos siendo humanos cuando cada vez dependemos más de las máquinas? Antes de que contestes esto, yo quiero contar una anécdota que me sucedió en Colombia que me parecía absolutamente deliciosa, que es que cuando llegó la pandemia y nos quedábamos todos en casa y no podíamos movernos, en Colombia sucede que, como el tráfico es tan absolutamente, sobre todo en Bogotá, es tan absolutamente horroroso, pues existe una cosa que se llama el pico y placa. El pico y placa quiere decir que según cómo termine tu matrícula, pues los pares circulan un día, los impares circulan otro, y entonces luego ya se hizo, bueno, se fue complicando, pero me maravilló aplicar el pico y placa a la pandemia y decirnos que los hombres podíamos salir un día y las mujeres podían salir el otro. Era como si unos fuéramos pares y los otros impares, una cosa así. Y entonces era maravilloso porque a mí me encantaba ir al Carulla, que es como el gran supermercado de Bogotá, y me encantaba ir al Carulla cuando nos tocaba a los hombres ir al Carulla. Porque la relación de los hombres haciendo el mercado era maravillosa. Porque entre absolutamente todos nos preguntábamos, ¿y esto para qué sirve? ¿Y tu mujer cómo usa esto? Y entonces a mí me ha pedido que baje Blancol, pero no sé si este Blancol es mejor que este otro Blancol. Dice, no, mi mujer lleva de ese. Uy, no, pues dile que no tiene que bajar de ese. Entonces había otra cosa que llamaba mucho la atención, que es que el día que le tocaba a las mujeres y llegaban a la caja, todas iban con mucha prisa porque tenían que volver a la casa y tenían que ocuparse de un montón. Mientras que el día que nos tocaba a los hombres, cuando llegábamos a la caja, decíamos, no, pase usted primero, por favor. No, yo no quiero volver a subir a la casa. Era una cosa como, de verdad, no quiero estar. Y entonces fuimos entendiendo que aquello de separarnos y separarnos cada vez más era una cosa como muy positiva para la gente que estaba aprendiendo a cómo construir sociedad en la separación. Y en eso yo dije, y además lo que están haciendo es que nos vamos relacionando entre todos solamente con máquinas. Y todos nos relacionábamos con todos y todos empezamos a decir, ¡qué maravilla las reuniones virtuales! Y a mí me fastidiaba un montón porque amo coger aviones y amo viajar y amo reunirme con la gente y yo decía, odio las reuniones virtuales. Entonces, ¿dónde queda lo humano y dónde queda ese registro en la dependencia que tenemos cada vez más con las máquinas y que además decimos que es buenísima esa relación con las máquinas, que a mí me parece un poco asquerosa porque hace que no viaje y que me comunique con Ángel, por ejemplo, por internet, y Ángel no ha venido a verme nunca porque dice, si ya hablamos mucho, no hablamos nada, tienes que venir a verme. Entonces, ¿cómo es esa relación que expulsa lo humano y construye máquina como elemento de relación? Bueno, es un sucedáneo, digamos, las máquinas se han convertido en la mediación más común, nos han salvado de circunstancias, por ejemplo, evidentemente durante la pandemia, yo no sabía que existía Zoom, creo que ninguno de nosotros lo sabía, los que dábamos clases en aquella
época, de pronto empezamos a dar clases en la pantalla, que había esa sensación de que era una manera sofisticada de hablar con la pared, ¿verdad? Porque estás hablando ante una pantalla. Los alumnos, además, dependiendo de qué universidad, muchos tienen derecho a apagar su cámara, entonces no sabes si están ahí. Otros tienen también derecho a prepararse un sándwich o a ir al baño, etcétera. Entonces, la relación que tienes con ellos es totalmente fugitiva, ¿no? No sabes qué está sucediendo, pero era una manera de mantenernos en contacto, ¿no? Entonces, es un recurso de emergencia, pero evidentemente lo humano tiene que ver con otras cosas. Lo humano tiene que ver con valores que me parece que están claramente en el arte y que todavía no pueden imitar las máquinas. Un antropólogo de la cultura catalán que vive en México, Roger Bartra, ha escrito sobre el efecto placebo, que es el efecto de autoengaño tan importante para todos nosotros. Es decir, la capacidad que tenemos de creer que somos capaces de hacer cosas para las que en principio no estamos facultados y sin embargo las acabamos haciendo porque nos motivamos, como se dice, o nos convencimos de que podríamos lograrlo. Y hay motivaciones tan peculiares para el ser humano como el dolor, que yo ya mencionaba, que puede ser un quebranto físico, pero también un quebranto psicológico, ¿no? Entonces, superar, por ejemplo, una lesión física puede hacer que un atleta logre algo que no podía hacer y supere sus marcas, ¿no? Lo mismo puede suceder con alguien que ha tenido un dolor, una pérdida monumental y se recupera escribiendo las coplas a la muerte de mi padre, como Jorge Manrique, en fin. Entonces, esta capacidad de creernos superiores a lo que somos tiene que ver con un proceso ilusorio, con un proceso de autoengaño. Y todos los procesos ilusorios constituyen parte de lo humano y forman, yo creo que el gran inventario de nuestra realidad, que es una realidad que está hecha de cosas materiales, pero también de todas las historias que nos hemos contado. ¿Quién va a decir que el Quijote no tiene mayor realidad que Cervantes? Por supuesto que tiene más realidad que Cervantes y ha influido más el personaje que el autor. Entonces, este tipo de valoraciones me parecen muy, muy significativas. El arte te permite tener nostalgia de lo que nunca viviste. Escuchas una canción de otra época y probablemente de otro país y te remite emocionalmente a una melancolía que sientes y no sabes por qué la estás sintiendo, ¿no? Te remite también no solo a la realidad, sino a sus posibles desarrollos, lo que sucedería. El arte diagnostica enfermedades todavía futuras que ya tiene síntomas en el propio arte. Entonces, este tipo de relación compleja con el mundo, que tiene que ver con lo ilusorio, que tiene que ver con lo ambiguo, está en la cultura y ese es uno de nuestros grandes acervos, pero no se entiende como tal. Ahora que, por ejemplo, Europa está pensando en su rearme militar, ¿no? Se van a destinar nuevos presupuestos a los gastos militares, bastante inútiles, me parece, porque además en caso de guerra, por más que se rearmara Europa, no tiene un horizonte de guerra favorable, o sea que es absurdo por donde se le vea, pero genera una sensación de fuerza para los mandatarios. Ellos dicen, somos firmes, somos responsables, aumentamos el gasto militar, y los gastos culturales, que son la mejor estrategia de defensa de lo común, se evaden y se disuelven, ¿no? Entonces eso es uno de los grandes predicamentos que tenemos. Y gracias. Sí, en el libro hacen una especie de Bradbury al revés, ¿no? Que supones que el libro es una tecnología posterior al ordenador, que todo el mundo ha aprendido a leer en el ordenador y de pronto aparece el libro de papel, sí, y lo propones como una tecnología superior. Sí. Esto parece desde hoy quizá como una ciencia ficción al revés, ¿no? Sí, pero sí. Yo tengo uno de mis hijos que estudió primero animación y aprendió todos los programas de 3D, él aprendió a dibujar con el ordenador. Y ahora está haciendo una carrera de ilustración donde aprende a dibujar con papel y lápiz. Y está maravillado y un día me dice, estuve toda la mañana mirando un pimiento, dibujando un pimiento, y estoy entendiendo cómo funciona la luz, ¿no? Y a mí me pareció maravilloso y creo que no está tan alejado, ¿no? Porque
yo cuando era chica leí un cuento de Bradbury donde hablaba del teléfono móvil y para mí sí que era ciencia ficción en los 80, ¿no? Quizá esto que tú estás proponiendo ahora, en la próxima generación, que es la primera, que es adulta, luego de haberse criado con las tecnologías digitales, quizá no está tan al revés, tan alejado, digamos, de la realidad, ¿no? Porque ahora se hacen, por ejemplo, aquí mismo en Barcelona, offline parties, que es que la gente apaga sus móviles, o en Nueva York se juntan 1000 personas a leer en papel, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que esto realmente puede girarse, volviendo a estas necesidades humanas básicas, ¿no? Que tenemos de lo táctil, de la relación? Sí, es muy importante lo que dices. Ahora en Barcelona hay en el CCCB una exposición sobre la Amazonia y sobre la riqueza cultural de la Amazonia, y se basa en un lema brasileño que es el futuro es ancestral, ¿no? El futuro es ancestral y la exposición se llama precisamente futuro ancestral, porque muchas veces pensamos nosotros que toda noción de futuro tiene que ir acompañada de máquinas tecnológicas progresivamente sofisticadas y cada vez más caras, y no necesariamente es así. Hay muchos procesos artesanales que cobran importancia a partir de justamente la utilidad que pueden tener en este medio. Lo que tú mencionabas del libro, pues es un juego contrafactual, ¿verdad? Que yo hago ahí de decir, bueno, ¿qué tal que existe un mundo totalmente digitalizado, donde todo el mundo lee en pantallas, donde nunca ha existido un libro en papel, y de pronto aparece este aparato artesanal increíble, que es un libro que no tiene obsolescencia programada, que no se va a descargar, que no hay que enchufarlo, que si se cae no se rompe, que se puede subrayar, que pasa de mano en mano en forma táctil, que estimula los 5 sentidos, incluido el tacto y el olfato, que se abre como una puerta o una ventana, que tiene las huellas de quien lo ha leído, incluyendo las páginas que han sido lloradas, ¿verdad? Que esas ondulaciones, esas pequeñas lunetas que quedan ahí. En fin, todo eso, diríamos, bueno, es un invento fantástico, ¿verdad? Comparado con la computadora, con la pantalla. Y efectivamente lo que tú dices de la experiencia de tu hijo de volver a los procesos artesanales es fundamental, ¿no? Es fundamental. Bueno, Norman Foster, que es uno de los grandes arquitectos industriales del mundo, que comenzó haciendo naves industriales, que ha hecho puentes, que ha hecho todo, su herramienta principal es un lápiz, ¿no? Y nunca ha dejado de trabajar en dibujo al carbón. O sea, todo para él debe salir de ahí, de ese proceso artesanal, incluyendo las complicaciones enormes en las que se mete en arquitectura industrial. Entonces eso es un reaprendizaje que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que alentar muchos procesos, esta idea de que lo rápido, lo instantáneo es necesariamente mejor, ¿no? Porque lo contrario a la prisa no es la lentitud, es el tiempo, es usar el tiempo, ¿no? Y eso, crear sociedades en donde haya empleo del tiempo, eso es muy importante, ¿no? En fin, todo eso es algo que tenemos que construir entre todos, pero nos faltan protocolos, nos faltan legislaciones que protejan la privacidad en redes, que protejan derechos de autor, que protejan abusos en los desarrollos industriales. Se dice con frecuencia, y creo que es muy acertado, que el problema no es el robot, sino su amo, pero ¿quién controla a Elon Musk o quién controla a Vladimir Putin, ¿no? Que son los grandes desarrolladores de inteligencia artificial? Ahora Trump acaba de autorizar $500 mil millones para seguir reproduciendo inteligencia artificial, que obviamente va a dividir mucho más la relación entre los países pobres y ricos, de acuerdo a quien tenga acceso a estos procesos. Es algo preocupante, pero justamente la defensa es recordar que hay tradiciones y que el futuro es ancestral. Continuamos con la participación de vosotros. Ahí hay una pregunta. ¿Dónde hay una pregunta? Aquí. Es que el foco no me permite. Gracias. Gracias. Has empezado hablando de tu formación en sociología y de tu apuesta posterior por el periodismo y la literatura. Si tuvieras que darle consejos digamos, sí, consejos a un escritor que empieza ahora, en este contexto que tú has comentado, ¿no? De la inteligencia artificial y de la tecnología, ¿cuál consejo sería? Si tú tienes ahora 25 años,
¿qué crees que te gustaría que te hubiera recomendado un escritor de tu edad para que su carrera, su proyección, su obra puedan tener un desarrollo parecido al que has tenido en los diarios y en los libros en papel? Bueno, uno de los grandes misterios del trabajo artístico, sea cual sea, es que cada camino es diferente, ¿no? Entonces no hay una regla de oro para todo mundo, y lo primero que tenemos que aprender es que en este oficio seremos aprendices permanentes, ¿no? Yo desconfío muchísimo de los autores que están muy convencidos de que lo que han hecho es ya una obra maestra, y que son capaces incluso de dar consejos contundentes a los demás. Es un proceso en el que todos estamos inmersos y que no se acaba nunca. Entonces yo lo primero que les diría es eso, les diría, es un aprendizaje permanente, o sea, nunca confíes demasiado en tus recursos, ponte siempre a prueba, sigue siendo siempre un principiante, o sea, eso me parece que es muy estimulante. El ser un principiante es una maravilla porque tienes todas las posibilidades por delante, y eso se acaba pronto para muchos artistas que vemos que se les acaba la fuente y se empiezan a repetir a sí mismos, ¿no? Entonces yo lo que le recomendaría es estar siempre en tela de juicio, o sea, nunca pensar que ya llegaste a la meta, porque eso es la muerte del artista. La búsqueda no se acaba, y una frase que a ti te gusta mucho, porque te la he escuchado en conferencias, es esa frase de Kafka de hay que fracasar mejor, ¿no? Entonces yo creo que eso es una invitación a la valentía artística, es decir, a lanzarte a la piscina y nadar de manera diferente cada vez que te lanzas a la piscina. Yo es lo único que podría aconsejar, ¿no? Porque no creo que haya caminos únicos, ¿no? Es decir, si le hubiéramos dicho a Dostoyevsky, no te metas en problemas políticos porque te van a mandar a Siberia, ¿no? Pues habríamos perdido uno de los peores momentos de su vida, pero que fue el más estimulante de todos, porque él descubrió la grandeza humana en los 4 años y 4 meses que estuvo en temperaturas bajo cero haciendo trabajos forzados. Claro, él era Dostoyevsky, entonces no cualquiera logra eso, ¿no? Pero cada quien encuentra su propia pedagogía, ¿no? Y si tú me preguntas por qué hiciste tú lo que hiciste, por qué seguiste ese camino, pues la verdad, la única verdad sincera es lo hice porque no sabía que había otro camino, y el camino que tú escoges, ese camino, pues es el que haces al andar, como decía Machado, y que vas labrando, y cada uno es distinto. Entonces es digamos, una invitación simplemente a la valentía de ser aprendices para siempre. Y eso también me parece que es importante desde el punto de vista más general de la cultura, que es el tener una curiosidad permanentemente alerta, porque solo puedes ser aprendiz si crees que los otros te pueden enseñar, y si crees que el mundo está lleno de asombros para ti. Y me parece que una de las cosas más duras que pasan con la edad es la pérdida de la curiosidad. O sea, para mí ese es la auténtica decrepitud, es perder la curiosidad. O sea, por ejemplo, que se te aparezca el diablo y no tengas nada que pedirle. ¿No? Entonces eso es lo más triste, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, bueno, es lo que le diría a los alumnos, que siempre tengan algo que pedirle al diablo. Más preguntas. Más preguntas, porque si no sigo preguntando yo, y entonces esto es peor para vosotros. Esto es muchísimo peor. Yo voy a seguir con el libro. A mí el libro de verdad me gustó mucho. Me pareció un libro que realmente hay que empapárselo, y hay que recuperar el placer de leer con este libro. Pero como los viejos discos de vinilo, este libro tiene su lado A y su lado B. 2 zonas en diálogo o complementarias. Una tensión complementaria, la tecnología y la lectura. Y esto me llamó la atención porque yo dije, yo no sé si es complementario, si es contradictorio, pero a mí me encantan las dos. O sea, a mí me encanta leer y me encanta la tecnología, claro, hasta que de pronto me pongo nerviosísimo porque no me funciona internet, porque se me cae el correo, porque no soy capaz de hacer no sé qué. Pero tú
¿Ves cómo es esta relación entre la tecnología y la lectura? ¿Cómo nos la cuentas? Bueno, para empezar, la lectura siempre ha sido una forma de la virtualidad, ¿no? Es el único arte visual que no depende de imágenes, ¿no? Sino de un sistema de letras, porque si el texto nos atrapa, no estamos viendo la tipografía y decimos, ¡ay, qué buen tipo Bodoni, punto 8! ¿No? O sea, estamos viendo una escena de amor, estamos viendo una persecución, estamos viendo un viaje a la luna. Nosotros generamos las imágenes en el cerebro, ¿no? Los ojos son simples captadores ópticos de luz, pero no generan las imágenes. Entonces, la literatura es un arte virtual. Por eso, por ejemplo, García Márquez, cuando dijo 100 años de soledad es una novela escrita contra el cine, entre otras cosas porque hay cosas que no se pueden filmar. Un personaje se llama Remedios la Bella. Eso es una abstracción. Cada persona imagina a Remedios la Bella como quiere. No hay una actriz que la representa, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicio virtual te faculta para adentrarte más fácilmente en el mundo de las redes. Por otra parte, también la literatura, especialmente la literatura de los últimos 100, 150 años, es una literatura que apela mucho a las conectivas del lector, ¿no? Una novela como Contrapunto de Aldous Huxley es una novela de hechos yuxtapuestos, un poco como un montaje cinematográfico, y que el lector tiene que ir articulando en un todo, estableciendo una linealidad que no está en la novela, pero que el lector le confiere. Lo mismo hacemos al leer a Virginia Woolf o a Juan Rulfo, este tipo de autores. Entonces, las conectivas son muy importantes. Entonces, para leer el mundo fragmentario que nos ofrece la navegación virtual, que es enorme, es muy útil disponer de estas conectivas. Por otra parte, también la cultura nos da ilusiones de unidad, porque la unidad no es inmanente, ¿no? La unidad tiene que ver con una necesidad humana de entender que el mundo está ordenado, ¿no? Toda la teoría de la Gestalt en psicología depende de esto, ¿no? De trazar figuras que articulan, ¿no? El conocimiento del mundo, ¿no? La geometría, por ejemplo, es algo que nos lleva a pensar si es inmanente al universo o es la manera que tenemos o una de las maneras que tenemos de entender el universo. Le conferimos estructuras geométricas para poder entenderlo. Entonces nosotros creamos unidades de sentido y la literatura es una unidad de sentido. Entonces en el mundo fragmentario y disperso de las redes, el que tiene un adiestramiento cultural puede de mejor manera establecer estas conexiones. Y luego también paradojas que te brinda la cultura es que si tienes un acervo cultural más o menos amplio, ¿para qué te sirve haber leído muchos libros? Para leer menos. O sea, no para leer todo, porque nadie puede leer todo, pero si tú has leído suficientes libros, puedes discriminar y decir, esto no es para mí, esto no es para mí. Cualquier persona que entre a una biblioteca enorme o que navegue por las redes encontrará muchas más informaciones de las que puede asimilar en toda su vida. Entonces, dependiendo de su destreza, podrá eliminar lo que no le conviene. Y esa capacidad de descartar, de no leer, también forma parte de la cultura, porque tiene que ver con la vocación individual. Y otra cosa que me parece esencial es la reacción que tú tienes leyendo literariamente. Lo mejor de un libro no es lo que dice del autor, sino lo que dice del lector. Es decir, ¿qué le dice este libro al lector? ¿Cómo ese libro es completado y transformado por el último referente, que es necesariamente el lector, ¿no? Un libro cerrado no es una obra de arte, es la posibilidad de una obra de arte. Y ahí es donde también la lectura, al ser interactiva, es totalmente distinta a la ciega obediencia de las alertas y ofertas que nos pueden llegar en redes, aunque podemos leer también novelas enteras en redes y hay novelas con hilos de tweet y hay muchas interacciones posibles. Hay también novelistas que han creado exonovelas en donde los personajes tienen cuentas de Facebook, etcétera. Todo eso es posible. Son interacciones muy creativas entre los dos orbes, ¿no? El orbe digital y el orbe del soporte literario.
Una de las... Ay, Rosana. No, por Dios, gracias. Hola, hola. Sí. Bueno, me encanta escucharlos a los dos. Juan, tú eres uno de esos pocos autores que ha escrito también para niños. Y yo soy muy afortunada de saberlo y de haber trabajado contigo. Y quería preguntarte, ya que tengo la oportunidad, ¿cómo es el Juan Villoro que escribe para niños? O sea, ¿qué sombrero te pones? ¿Cómo sientes que tú...? O sea, ¿cuándo se determina que un libro es para niños? O sea, ¿sabes? ¿Cómo abordas ese lenguaje? ¿Qué temas son los que...? Sí, es una muy buena pregunta, Rosana. Y bueno, yo he tenido la suerte de trabajar contigo en la literatura infantil. Tú hiciste unas ilustraciones magníficas. Y a mí me parece que, digo, no es necesario ni obligatorio que alguien se sienta impelido a escribir para niños. Hay grandísimos autores que jamás escribirán para niños y que incluso detestan a los niños y tienen una relación compleja con ese tema. Pero a mí me gusta muchísimo el mundo infantil y una de las cosas que me asombra, por ejemplo, de los actores es su capacidad de entrar en personaje. Cuando alguien va a representar a un rey, empieza en su propia casa a comer como rey, a caminar como rey, empieza a tener una serie de gestos para que esto le salga con naturalidad en escena. Y en cierta forma el autor de ficciones entra en personaje, no representando físicamente a sus personajes, pero se pone en la piel del otro, que puede ser una mujer, que puede ser un extranjero, no todos los personajes son iguales y hay que ver el mundo desde la perspectiva de los distintos personajes. Y en la literatura infantil esto me parece particularmente cierto, porque vas a tener lectores que son muy inteligentes, pero que están en una realidad muy distinta a la tuya. Y entonces yo creo que muchos autores que tratan de escribir literatura infantil fracasan porque escriben de una manera vertical pensando en lo que los niños deben leer. Entonces es como, tienen como una idea pedagógica y dicen, ay, voy a escribir un libro para que los niños entiendan que se tienen que llevar bien con sus vecinos, ¿no? Es como un libro de consejos, ¿no? Yo estudié en el colegio alemán y entonces padecí los cuentos para niños del colegio alemán. Hay un libro famoso que se llama el Struwwelpeter, que es un libro en realidad como para torturar niños, ¿no? Porque hay, por ejemplo, un niño que se chupa los dedos todo el tiempo y entonces para que no se los chupe llega un señor con unas tijeras gigantes y le corta los dedos. Entonces al final del relato, en la ilustración, está con unos muñoncitos sangrantes, ¿no? Hay otro niño que lleva mi nombre, Hans, ¿no? Que se llama Hans guckt in die Luft. Hans mira al aire porque es un niño muy distraído que va viendo al aire hasta que se cae en un lago y se ahoga, ¿no? Hay una niña que juega con fuego, ¿no? Juega con fuego y le prende fuego a su vestidito y queda convertida en un montoncito de cenizas, y no solo eso, llegan dos ratones y se burlan de ella. No, que es casi como una premonición del nazismo. Entonces, bueno, esos eran los cuentos que yo leía en el colegio alemán, pues para sufrir, que era lo único que yo hacía en el colegio alemán. Entonces, digamos que he pensado mucho en todo esto, y a mí lo que me parece que es la carta decisiva es tratar, en la medida de lo posible, de establecer una comunicación horizontal con los niños. No escribir lo que deben leer, sino lo que tú les quieres contar y lo que verdaderamente te nace para contarles. Y tomar en cuenta que los niños son lectores que suelen unir dos universos que no siempre se articulan, que es, por un lado, las posibilidades más desaforadas de la fantasía. Es decir, los niños en general aman situaciones que pueden ser totalmente fantásticas, pero al mismo tiempo adoran la lógica. Eso es una de las cosas, yo creo que más reveladoras de los niños. Creo que no hay nada más serio en el mundo que un niño jugando. O sea, ni siquiera un filósofo kantiano es tan serio como un niño abstraído en el juego, y todo juego es tan divertido como sus reglas. Y entonces los niños no aman las reglas que les ponemos los padres, aman las reglas de los juegos, ¿no? Y entonces eso es interesantísimo. Entonces poder hacer un mundo literario que sea fantástico y que al mismo tiempo se someta a reglas, probablemente reglas distintas a las de nuestra realidad, es uno de los grandes desafíos.
Por eso no es casual que uno de los grandes autores del género sea un matemático, Lewis Carroll, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas es el mejor ejemplo de lo que estoy tratando de decir. Entonces, bueno, todo eso es un desafío maravilloso y bueno, lo que también yo tengo que decir es que la mayoría de los lectores que tengo son niños. Entonces, es donde yo he conectado mejor. Ese es el público y quizá mi verdadera edad intelectual es como de 13 años, ¿no? Porque ese es el horizonte de contacto más fuerte para mí. Pero bueno, pero todo esto tiene que ver con retrotraerte a esas posibilidades de infancia que tenemos, ¿no? A mí me gusta mucho la dedicatoria del Principito, que dice todos los adultos han sido niños, pero la mayoría lo ha olvidado. Y él le dedica el libro a su mejor amigo, no al que es ahora, sino al que era cuando era niño. Y esa posibilidad de mantener esa pulsión lúdica infantil me parece extraordinaria, ¿no? Bueno, Baudelaire decía, tenemos de genios lo que conservamos de niños. Conservar eso no es fácil. Gracias. El problema que yo le digo a la tecnología en su influencia en el arte, donde lo noto es en una de las cosas que yo más amo en Barcelona, que es Gaudí. O sea, a mí lo que significa la complejidad de la creación de una mente como la de Gaudí, lo que ha sido capaz de crear, me parece absolutamente fascinante y me parece que es de las cosas que me han enamorado toda la vida, esa arquitectura que ha venido sucediéndose con una cantidad de barroquismo, de rococó, de intención, de contar cosas a través del hábitat que vamos a... Y resulta que la tecnología ha llegado y ahora en todas las partes del mundo los edificios son pura recta, pura línea recta, puro cristal, puro cemento. No veo una arquitectura que yo crea que realmente me está seduciendo. El último ejemplo de arquitectura realmente fea, con todos mis respetos, bueno, sin ningún respeto porque es muy fea, es el Museo de la Memoria que están haciendo en Bogotá. Bueno, o sea, es el espanto, es una cosa de las rectas triangulares así. El interior es precioso, pero el interior lo han desarrollado sin tecnología. El exterior lo... Entonces me preocupa mucho en esta relación entre tecnología y cultura, en esta relación entre tecnología y creatividad, si la tecnología nos estará simplificando el pensamiento hasta que todo sean rectas y cristales. ¿Cómo piensas eso? ¿Cómo es? Porque yo veo que nos estamos simplificando mucho nuestras maneras de pensar, de imaginar, de soñar, de construir, porque está aquí todo, ya no... Bueno, uno de los grandes problemas de la globalización es que ha creado ciudades que se parecen mucho entre sí. O sea, las ciudades cada vez se parecen más, obviamente no los centros tradicionales, ¿no? Pero sí todos los suburbios son cada vez más similares, los hoteles de cadena, las franquicias que encontramos en todas partes, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha traído una homologación de las construcciones que muchas veces incluso no hay un arquitecto, sino que fue un consorcio y probablemente diseños de inteligencia artificial los que hicieron estos edificios. Entonces, eso desde luego escapa a la ciudadanía poder decidir qué tipo de edificios se hacen en toda la ciudad. En ocasiones hay grupos de colonos o grupos de ciudadanos que impiden la construcción de algo, ¿no? Notablemente aquí en Europa ha habido una resistencia importante a la construcción de aeropuertos o a la ampliación de aeropuertos que ya existen, lo cual es muy significativo, pero ese es uno de los grandes desafíos, en qué medida nos vamos a organizar para intervenir en la gestión de las ciudades, ¿no? Que obviamente están siendo construidas en función del capital y de las ofertas de mercado, ¿no? Y con una arquitectura a la carta de a veces grandes arquitectos, pero que construyen al margen de los climas locales, los materiales locales, todas estas características que son tan importantes en la arquitectura. En Oriente hay arquitectos contemporáneos que utilizan muchos materiales diferentes, también en la India, en otros lados. En México se construye también mucho con adobe, arquitectos modernos, pero son ejercicios de resistencia minoritarios comparados con la arquitectura de franquicia. Pero es que vivimos en un mundo donde todo es franquicia. Los estadios antes tenían el nombre de una persona, ahora tienen el nombre de una empresa, ¿no? Y bueno, eso lo platicábamos el otro día con Íñigo, con María,
ahí en Pamplona, y con Mía, el hecho de que Donald Trump por lo menos tiene como ventaja el transparentar usos y costumbres que ya existían, pero que ahora se vuelven evidentes, como el hecho de que la gente más significativa para él son los grandes empresarios. No su gabinete, es decir, en la toma de posesión los empresarios están por encima y vivimos en el planeta Amazon y vivimos en el planeta Google, etcétera. Jorge Carrión escribió un libro contra Amazon, pero todavía no ha podido acabar con este emporio, porque evidentemente es el libro de un profeta, ¿no? Contra un consorcio, ¿no? Y hoy en día pues no hay un filósofo más importante que un algoritmo. Eso forma parte de la tragedia que vivimos.